un podcast de Cooperativa. Vamos al norte del país, la lluvia que hace noticia, hay suspensión de clases, hay que ver qué afectación a esta hora. Estamos con el alcalde de Arica, Orlando Vargas, en este contacto. ¿Cómo está, alcalde? Buen día. Muy buenos días, alcalde. Rodrigo, Gloria, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, sí, un cielo cerrado, ¿no? Nubosidad al máximo y la ciudad mojada. No es una lluvia intensa, pero es una garuga intensa. La garuga es la que nos tiene complicado ya muchas horas. Ya. Y bueno, suspensión de clases, sí. Este municipio está muy preparado, hemos estado entregando materiales para que la gente pueda tener cómo tapar sus goteras. Estamos en 3 puntos de la ciudad destacados para poder ayudar en esto, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta hoy Arica debido a esta garúa persistente que han tenido durante el fin de semana y que va a permanecer, entiendo, al menos por todo el día de hoy, alcalde? Bueno, en las viviendas afectadas, por ejemplo, usted decía, hemos repartido nylon para tapar las goteras. ¿Cuántas viviendas tiene afectadas? ¿Ha habido anegamiento? Claro, sí, de todas maneras. Usted sabe que Arica es una ciudad costera que no está preparada para este tipo de lluvias, ¿no? Arica, según es la estadística, es una de las ciudades más secas del mundo porque llueve solamente en el mes de febrero, en las lluvias estivales del invierno altiplánico. Pero después nunca ha llovido, entonces esto es nuevo para nosotros. Por lo tanto, la conducta de la población va a tener que cambiar en el tiempo. Sabemos que el cambio climático se viene más fuerte, así es que estamos preparados. Sí, tenemos nosotros un albergue municipal para 100 personas, para gente que esté con muchos problemas, y además también hemos desatado a lo largo de la ciudad con funcionarios municipales, vehículos, estamos con todos nuestros asistentes sociales fuera del municipio trabajando para que la gente que tenga problemas pueda tener la ayuda al instante. Oiga, alcalde, esto, según usted sabe que le han dicho los expertos, va a permanecer así. Por tanto, ¿las clases podrían suspenderse mañana también? Bueno, mire, hoy día estamos con una garuga leve. Yo espero que esto, uno nunca sabe cómo el clima nos va a tratar, ¿no? Pero hoy día está las clases suspendidas. Espero que a la tarde vamos a tener un cogri las autoridades y tomaremos la decisión si mañana siguen suspendidas las clases. Por lo tanto, el Morro de Arica ha tenido, con estas lluvias, ha tenido algunos desprendimientos por el lado de la avenida Comandante San Martín, es lo más grave que hemos tenido. Pero lo otro es que, claro, la gente con tantas noticias se prepara y se produce como un sentimiento de desesperación de la gente de no tener sus casas preparadas. Por eso es que tenemos que trabajar con las autoridades para el próximo año tener techos más estables, ¿no? Y no estar tapando con nylon, que para mí el nylon es la verdad que poco digno. Creo que tenemos que trabajar para mejorar los techos de Arica y convertirlo en una ciudad más segura. Oye, alcalde, sin problemas este fin de semana con el suministro eléctrico, porque a mediados de la semana pasada habían tenido algo así como 80.000 clientes sin electricidad durante varias horas. Yo creo que aquí hay la responsabilidad de la CGE, porque como nunca llueve, creo que el no estar todo el tiempo reparando, limpiando los contactores, los cables, los transformadores, se produce esto de los cortes. Ayer también hubieron cortes. Sí, yo creo que vamos a seguir con cortes, porque también la CGE, que es la que nos provee de esta electricidad, debe de tomar medidas para ir cambiando los conductores y no tener estos cortes masivos que tuvimos. Se corta el borro y se cortan todas las comunicaciones, todos los canales de televisión, todas las radios, se corta todo el centro productivo de la ciudad. Así que también hay responsabilidades que hay que tomarlas en cuenta. Es el alcalde de Arica, Orlando Vargas, en contacto con el diario de Cooperativa a esta hora. Alcalde, ha sido muy amable, que tenga un buen día. A ustedes también, gracias por el llamado. Gracias a usted. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en el norte, pero nos vamos a Antofagasta, que vuelve a enfrentar lluvias absolutamente inusuales para una ciudad que, entiendo, no cuenta con un sistema de evacuación de aguas lluvia. Estamos en contacto a esta hora con el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Muchas alcalde? gracias por el contacto. Buen día. Veo que tiene más o menos 5.000 clientes sin luz y llueve, ¿no? ¿Qué nos puede contar del sistema frontal a esta hora? Bueno, a partir del día de ayer en la tarde, en algunos puntos de la ciudad ya partimos con una llovizna más bien fuerte. Ya tuvimos una precuela, por decirlo así, el día jueves y viernes, donde también, pero más como llovizna o chubascos débiles, y así todo. Tuvimos varias complicaciones en el tránsito. Para entender, no solamente Antofagasta no tiene un sistema de evacuación de aguas lluvias, o sea, no hay sumideros que vayan conectados a ningún tipo de red, por ende el agua cae sobre los pavimentos, fluyen y se estancan en las partes más bajas de la ciudad, corren a través de, cuando superan las soleras, digamos, pasan adentro de las casas y genera mucha afectación, pero tampoco la red eléctrica está preparada para recibir lluvias, por ende muchas veces pasa que empieza a llover y empiezan los cortes de luz, y cuando hay cortes de luz se paran los ascensores, se paran las bombas impulsoras de agua en edificios, los que no tengan grupos de electrógeno, se corta el internet en las diferentes redes de trabajo, por ende lo Oiga, que ocurre alcalde, es una afectación bien generalizada, pero hasta el momento no tenemos información de riesgo aún en tema de activación de quebradas, que es lo que más asusta a la población por los hechos históricos. Solo recordar que este año cumplimos 35 años desde el aluvión del 91, donde 110 personas antofagastinos fallecieron o permanecen desaparecidos a raíz de activaciones de las quebradas con lluvias fuertes en periodos cortos de tiempo. Oiga, alcalde, perdón, Sí. y si ustedes no tienen colectores ni sumideros, ¿cuántos milímetros puede soportar la ciudad antes de que empiecen los problemas serios? Por darte un ejemplo, el jueves pasado cayeron 1,4 milímetros y teníamos calles anegadas y con el tránsito muy lento en algunos puntos de la ciudad. Es con lo mínimo. Imagínate, en una superficie amplia, el agua corre y lo que puede ser 1,4 milímetros en un pedazo chico de terreno, si lo multiplicas por toda la ciudad, eso finalmente se puede transformar en varios centímetros de agua en los puntos donde se acumula. Ahora, en este episodio se espera bastante más que eso. O sea, de hecho, como municipalidad suspendimos las clases, como nosotros somos sostenedores a través de la Corporación de Desarrollo Social, suspendimos las clases lunes y martes, porque el pronóstico que tenemos es entre 5 y 15 milímetros por día, lunes y martes. Para dar un ejemplo, en el año 2015 tuvimos cerca de 30 milímetros en el año, también en un episodio fuerte, y con hartas anegaciones y se activaron quebradas, no, gracias a Dios, no en la misma ciudad. Y el 2017 también tuvimos lluvias de ese tipo. Nuestra preocupación es doble. Por un lado, efectivamente, las quebradas, donde por lo menos las obras aluvionales que se han hecho a lo largo de las décadas han funcionado, están muy avanzadas, están prácticamente terminadas y van a cumplir un rol para que no tengamos el mismo episodio del 91. Pero el tema de que llueva, los techos no están preparados, las casas se llueven, y como somos los antofagastinos, cuando llueve nos preocupamos del techo, pero al día siguiente cuando sale el sol se nos olvida. Entonces las casas todas se afectan, muchas casas se anegan, pues, como te decía, por el paso del agua en la pendiente. Alcalde, tenemos habilitados 5 albergues actualmente. Le iba a preguntar por eso, 2 liceos, 2 escuelas, que como no hay clases no hay problemas hoy. ¿Hay personas ya utilizando esos albergues o no? ¿O es solo una medida preventiva, por si acaso, para hoy? Anoche ya llegaron 30 personas a dormir a diferentes albergues, familias con adultos mayores, niños, en algunos casos también algunos con sus mascotas. Y le estamos dando alimentación y todos los servicios. Yo creo que eso va a ir rápidamente creciendo con el paso de las horas, porque
lo que se espera más fuerte en términos de lluvias en la madrugada del martes y martes en la mañana. Que vamos preparándonos. Ya, usted dice que ya tiene 30 personas en el albergue, de algunos puntos especiales donde pueda ser más difícil la situación hoy día o en lo que viene. ¿Han identificado esos puntos críticos? A ver, Antofagasta es flaca y larga como Chile, y estamos encaramados sobre los cerros, por ende, a lo largo de toda la ciudad hay quebradas. De hecho hay mapas de riesgo donde uno ve en caso de activación o de mayor flujo por donde bajaría el agua, y esos puntos, de hecho los albergues no están dentro de esas franjas. Hay algunos sectores donde hay quebradas que no tienen aún obras aluvionales, y ahí en esos puntos, en zonas altas, hay asentamientos irregulares, campamentos, y eso hoy día es la preocupación mayor tanto del municipio como de la delegación presidencial, Senapred y todo el sistema, porque efectivamente ahí podríamos tener algún problema mayor. Pero están planes de evacuación listos, y se va a tomar una decisión en conjunto durante el transcurso de la jornada. Es el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilich, en contacto con el diario de Cooperativa. Vamos a seguir atentos a lo que ocurre en su ciudad y en la región también. Alcalde, ha sido muy amable por conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Mesa de reporteros y reporteras, estamos con Rodrigo Vergara, también con Paula Molina a esta hora, y queremos hablar de la seguridad, que era hasta ahora uno de los terrenos donde parecía haber mayor cohesión dentro del oficialismo, pero la reforma constitucional incluida en la ACOT abrió diferencias importantes. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en una entrevista en La Tercera ayer advertía que en las condiciones conocidas su partido no puede apoyarla porque, dice, debilita la institucionalidad. También ha habido algunas dudas entre parlamentarios en Renovación Nacional. Queremos hablar de este tema con la senadora y jefa del comité de RN, María José Gatica. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. A usted por el contacto, senadora Gatica. Le voy a leer una frase de Carlos Peña ayer en el Mercurio. Esto parece ser la receta latinoamericana. Si la Constitución se opone a mis políticas, cambio la Constitución. Y eso ha generado mucha suspicacia, incluso en el presidente de la UDI, que dice que la reforma del presidente Kast podría debilitar la institucionalidad. ¿Hay una línea roja ahí? ¿En qué posición está Renovación Nacional? Mira, Renovación Nacional hoy día, primero que todo, está a la espera de un documento formal, más allá de los borradores que puedan estar filtrándose y que nos han llegado. Yo espero no hablar sobre supuestos, sino que tener el documento en sí, qué es lo que se va a ingresar en este caso en el Congreso para que lo podamos evaluar y escuchar a todos los actores para ver cómo avanzamos. Y al fin y al cabo debemos entender de que la seguridad hoy día no tiene un color político, la seguridad logra acuerdos transversales de izquierda a derecha, y en ese sentido nosotros por lo menos lo hemos demostrado claro. Entendamos de que en la administración del presidente Gabriel Boric avanzó con nuestros votos todos los proyectos de ley que tenían que ver con dar más seguridad. Claro, senadora, pero aquí no se está hablando de la agenda de seguridad en gestión o en materia de ley, sino que en materia de reforma constitucional, y es ahí donde el presidente de la UDI dice que se debilitaría la norma constitucional y su importancia si es que la llenamos de excepciones, independiente de la mayoría circunstancial que pueda tener hoy día la derecha. Él advierte, después puede ser la izquierda y va a querer hacer otro cambio. En ese tema, ¿cuál es su postura? Hoy estábamos conversando con María José Gatica, senadora de Renovación Nacional, jefa del comité de ese partido, senadora que ya el otro día en la Comisión de Hacienda del Senado votó en contra de uno de los vetos del presidente Kast. Otra cosa es lo que después pasó en sala, pero en la Comisión de Hacienda puso ese punto suspensivo, digamos. Ella también fue bien crítica de Judith Marín, de la ministra de la Mujer, cuando en su momento apartó del cargo a la directora del CERNAMEC. A principios de esta administración, una voz bien escuchada al interior de la Renovación Nacional, y queríamos la jefa preguntar, del comité después de todo, finalmente, en el fondo de los dichos de Ramírez respecto de meterle mano o no a la Constitución, si ese es el tema.
Claro, que era lo que se planteaba aquí. ¿Recuerdan cuando entrevistamos al subsecretario Max Pavés y él dice es de alguna manera responsabilidad o intención de cada gobierno dejar una impronta constitucional? Y se lo preguntábamos a la luz de precisamente una conversación que había apuntado a cierta estabilidad en términos constitucionales, incluso se han bajado los quórum para su reforma. Pavés que es de la UDI, igual que Alvarado, entonces uno cree que estas cosas se comenzaron en el comité político, por más Parece que hoy que día en los partidos se diga queremos revisar el texto, pero como si no estuvieran informados del texto. Senadora Gatica, ¿ahora sí? Sí, perdón, cortó. lo que pasa es que voy viajando a Santiago. Oiga, yo le preguntaba sí, por dale. el fondo, porque en la práctica lo que dice Ramírez, mejor no le metamos mano a la Constitución, y esto lo había señalado el propio Andrés Longton también el otro día, que no era necesario tal vez. Bueno, esa es la opinión particular que tienen ellos hoy día. Renovación Nacional siempre se ha caracterizado por respetar la opinión que pueda tener cada uno de sus parlamentarios. Hoy día la bancada de Renovación Nacional, por lo menos yo como jefa de bancada, estoy a la espera de este documento. Si es que para mí no hay ningún conflicto tener que hacer alguna reforma constitucional, si es que con esa herramienta vamos a lograr entregar más seguridad y disponer de mayor cantidad de dotación de distintos representantes u organismos policiales en la calle. Entonces, para mí por lo menos no es un tema, pero sí estoy atenta a que el documento se ingrese y lo más importante, a poder afinar los detalles, entendiendo de que no hay ningún proyecto de ley perfecto, los proyectos de ley se ingresan, son modificados, son mejorados y hay que tratar de lograr un consenso. Ya, la Constitución vigente ya dice expresamente que es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y la familia. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado después de esta reforma que hoy no puede hacer, senadora? No, lo desconozco porque no tengo el documento, lo desconozco. Por eso insisto, o sea, yo por lo menos no me voy a matricular a colocar condiciones en base a supuesto. Yo por lo menos quiero ser seria en eso y en torno al ingreso de un proyecto de ley en el Congreso, un documento que nos indique cuál es la dirección a la cual el Ejecutivo quiere llegar. En ese sentido vamos a estudiarlo y si hay que hacer alguna reforma constitucional para poder hacer un cambio, no sé, en los cambios en todo lo que sea disponer a las Fuerzas Armadas para que puedan colaborar, en este caso a las policías en la labor preventiva. Yo por lo menos es uno de los temas que he tratado de liderar y lo he pedido, no solamente en esta administración, sino que también en la anterior, porque creo que sería positivo para nuestro país. Y si apunta hacia allá, yo por lo menos voy a estar a favor. Pero obviamente que resguardando ciertos puntos que de repente podrían ser un poco más complejos, como es mayor atribución quizás a la figura presidencial. Y quizás por ahí también se genera este ruido. Hay otro punto que parece especialmente delicado, senadora. El borrador que se conoció la semana pasada mostraba que se permitiría restringir prestaciones estatales asociadas a salud, a educación, a trabajo, a seguridad social, a condenados por crimen organizado, por narcotráfico o terrorismo, incluso 15 años después de cumplida la condena. ¿Usted está a favor de aquello? Mira, yo creo que ahí hay que, como esta cosa no tiene matices y no es blanco o negro, hay que tratar de ahí hacer una especie de colocar los límites, en realidad, de hasta dónde se puede ceder y hasta dónde no, ¿ya? Cuando yo lo que entiendo y lo que también le hace mucho sentido a la ciudadanía es que las personas que cometen crímenes de manera brutal, ¿cierto?, obviamente que se les corte los derechos sociales, pero ¿hasta dónde llega el corte de derechos sociales? Yo creo que esa va a ser la gran pugna que va a existir en el Congreso. Perdón, pero no le entiendo. ¿Su tema son los 15 años o es el tema de que sea en materia de salud o de educación o de trabajo o seguridad social? ¿Usted podría estar de acuerdo con algunos de esos casos? Mira, yo creo que en materia de salud es un tema que lo levantó, por lo menos lo manifestó la ministra Chomalí, ¿cierto? Y dijo que hay que evaluarlo, que por lo menos lo que ella ha escuchado hoy día, en qué consistiría esto, ella lo pondría a evaluación. Yo por lo menos creo que hay que escuchar a todas las personas que corresponden. En este caso, salud es importantísimo porque por más de que sea una persona que haya cometido un crimen de alta connotación, si tiene una urgencia en materia de salud por un tema humanitario va a tener que ser atendido.
¿ya? Entonces a eso me refiero con establecer cuáles van a ser los límites en torno a quitar estos derechos sociales. Ahora, ¿hay un sentido de justicia para la ciudadanía? Sí, pero también tenemos que ver cuáles son esos límites y esa va a ser una conversación que vamos a tener en el Congreso, me imagino. Muy buenos días, senadora. Le saluda Paula Molina. Quiero preguntarle, y usted lo ha dicho ya más de una vez en esta conversación, de que está hablando de borradores. Así que quiero partir preguntándole más allá del contenido, porque usted va a decir hay un borrador y por lo tanto no podemos seguir hablando de borradores. Pero no hay un problema en la forma, porque independiente de que RN no haya visto el borrador, hay distintas versiones, están en la prensa, la UDI ya se está definiendo. ¿Hay desorden del gobierno en cómo se está conduciendo esta agenda, donde ya se abre una discusión a partir de algo que ni siquiera se sabe si está o no en la reforma? Sí, yo creo que siempre hay temas que mejorar en torno a la coordinación y obviamente que vamos a hacer los alcances, porque al fin y al cabo, si a uno le consultan sobre este tema en base a filtraciones de borradores, que no ha sido uno, creo que han sido un poco más, obviamente de que hay una coordinación que se debe mejorar y que se debe afinar, y eso yo por lo menos lo voy a plantear en la mesa que corresponde, que es el comité político. Claro, porque ustedes quedan en la posición incómoda de estar hablando respecto a contenidos que no conocen. Lo que me lleva a otra pregunta, senadora. Porque usted es jefa del Comité de Senadores de Renovación Nacional y esta reforma claramente necesita los votos. ¿No se estima que habría algún tipo de conversación previa con Renovación Nacional, por ejemplo, respecto a este tema? ¿Negociación política previa? ¿Diálogo político? Porque si ustedes no conocen ni los borradores, entonces no están participando tampoco en esas conversaciones. O sea, mira, yo por lo menos valoro de que se esté entregando una señal comunicacional en torno a, por ejemplo, poder disponer de los militares en la calle, ¿ya? Y que estos colaboren con labores preventivas o de resguardo, como senadora, es el caso de la infraestructura crítica. Disculpe, mi pregunta pero déjame responder para llegar al punto. No quiero que responda otra cosa, porque la pregunta es si ustedes han estado en la negociación previa que va a determinar una cuestión tan importante como una reforma constitucional. Sí, yo tengo entendido que sí. Aquí hay varias personas que han sostenido reuniones, en este caso con el ministro de Seguridad, entre ellos el mismo senador Andrés Longton, que forma parte también de una de las comisiones de seguridad del Congreso. Entonces, no es un tema de que nosotros estemos ajenos, sino que son muchas los planteamientos. El gobierno, el ejecutivo en este caso, tiene que recoger tiene la facultad de escoger qué planteamiento es el que va a tomar en cuenta para poder avanzar. Y en eso yo por lo menos creo que nos han escuchado, más allá de la coordinación, ¿cierto?, en torno a estos borradores que se han ido filtrando. Yo creo que ahí sí tiene que haber una mejor coordinación y es un tema que sí se puede mejorar. Ahora, usted algo aludió al nuevo estado de excepción constitucional que se quiere establecer. Sin embargo, el presidente Kast lo ha dicho ya 2 veces, la última esta mañana en una entrevista en Radio Duna, condiciona eso al avance de la RUF. Por tanto, eso puede demorar, como han demorado la RUF tantos años. Tantos años, ¿cierto? Es una locura. Yo creo que sí, completamente. O sea, hay que colocarle urgencia a poder ya sacar adelante las reglas del uso de la fuerza, entendiendo de que es la herramienta que van a tener las policías o las Fuerzas Armadas para poder defenderse y defendernos a nosotros de alguna manera, ¿ya? ¿A usted no le hace ruido que en ese eventual nuevo estado de excepción las Fuerzas Armadas estén bajo el mando de Carabineros? Mira, es un tema que hay que definir. Yo creo que hoy día, vuelvo a insistir, sobre su puesto yo no puedo emitir opinión. Yo voy a esperar a que llegue este documento. Se tienen que hacer las coordinaciones por el tema de estas filtraciones, de estos borradores. Sí, perfecto. Pero también entendamos de que cualquier tipo de proyecto de ley que ingresa al Congreso, si hay algún punto en donde no se genere un acuerdo, se puede modificar, entendiendo de que nada está escrito sobre piedra, y así ha funcionado siempre. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy día no podemos perder el foco, que aquí hay una dirección clara del Ejecutivo y que es poder avanzar en materia de seguridad, que es poder contemplar con nuevas herramientas distintas a las que se han implementado durante este tiempo, porque dichas herramientas hoy día ya no son suficientes y con eso me quedo yo. Hoy día la ciudadanía si votó y sacó como presidente a don José Antonio Kast, es directamente porque quería un cambio en materia de seguridad y mano dura. Y hoy día el presidente está demostrando eso.
El presidente ha dicho que quiere sacar buena parte de la ACOT antes de Navidad, senadora Gatica. El senador Longton de su partido ya dijo que ese plazo le parece muy optimista, especialmente para las reformas constitucionales. ¿Se está imponiendo una velocidad que puede terminar perjudicando la calidad de las normas o no? Mira, a mí me parecía también bien optimista lo que planteaba el ministro Quiroz en su momento con el proyecto de ley de reconstrucción. Y fíjate que resultó, ¿ya? Yo creo que más allá de colocar estos plazos, ¿cierto? Que es bueno porque al fin y al cabo hay que tener un cronograma, hay que tener una carta GAN para poder ir viendo si cumplimos o no cumplimos con lo proyectado. Hay que avanzar. Y hoy día lo primero es tener el proyecto en mano para poder estudiarlo, para que podamos ir colocándonos de acuerdo, ¿cierto? Y poder ir corregir las cosas que se tengan que mejorar. Yo creo que no es tan descabellado pensar que de aquí a diciembre poder sacar esta reforma adelante, entendiendo de que si lo logramos con reconstrucción, ¿por qué no lo vamos a lograr con un punto que sí logra consenso, que es la seguridad? La senadora María José Gatica de Renovación Nacional esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa. Muchas gracias, buen día. Bueno, que esté muy bien, chao. Muy buenos días, Buen senadora. día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Lluvias en el norte, las clases están suspendidas en Arica, Parinacota, Tarapacá y 5 comunas de Antofagasta. Inquietud por nuevas precipitaciones en Atacama y Coquimbo. Conversamos con el alcalde de Arica, Orlando Vargas, y su par de Antofagasta, Sacha Rasmilit. El Morro de Arica ha tenido, con estas lluvias, ha tenido algunos desprendimientos por el lado de la avenida Comandante San Martín. Es lo más grave que hemos tenido. Lo otro es que se produce como un sentimiento de desesperación de la gente de no tener sus casas preparadas, tener techos más estables, ¿no? Y no estar tapando con nylon, que para mí el nylon es la verdad que poco digno. Creo que tenemos que trabajar para mejorar los techos de Arica y convertirlo en una ciudad más segura. Llovizna o chubascos débiles, y así todo tuvimos varias complicaciones. No solamente Antofagasta no tiene un sistema de evacuación de aguas lluvias, o sea, no hay sumideros que vayan conectados a ningún tipo de red, por ende el agua cae sobre los pavimentos, fluyen y se estancan. Cuando superan las soleras, digamos, pasan adentro de las casas, pero tampoco la red eléctrica está preparada para recibir lluvias, por ende pasa que empieza a llover y empiezan los cortes de luz. El presidente de la República defiende su proyecto de reforma constitucional contenido en el plan de seguridad tras el desmarque del timonel de la UDI. No se trata de lealtad, sino de responsabilidad, dijo el diputado Ramírez. Lo abordamos con la senadora de RN, María José Gatica. Para mí no hay ningún conflicto tener que hacer alguna reforma constitucional si es que con esa herramienta vamos a lograr entregar más seguridad y disponer de mayor cantidad de dotación policiales en la calle. Para mí por lo menos no es un tema, pero sí estoy atenta a que el documento se ingrese. ¿Se permitiría restringir prestaciones estatales asociadas a salud? ¿Usted está a favor de aquello? Colocar los límites, en realidad, de hasta dónde se puede ceder y hasta dónde no. Hasta dónde llega el corte de derechos sociales. Yo creo que esa va a ser la gran pugna que va a existir en el Congreso. Por más de que sea una persona que haya cometido un crimen de alta connotación, si tiene una urgencia en materia de salud, por un tema humanitario va a tener que ser atendido. La diputada Gael Yeomans es la nueva presidenta del Frente Amplio. Menos de un quinto del padrón participó en los comicios, algo así como 10.300 personas. Y en el fútbol, Colo-Colo enredó puntos con O'Higgins, quedó a 10 puntos, sigue la U todavía de ventaja de cara a lo del superclásico del día domingo. La Católica mañana, Copa Libertadores de América, mañana martes. En el Claro Arena, como visita ahora frente a Estudiantes. Como local, la Católica. Como local, quiero decir, en el Estudiantes, Claro no. Arena, porque es su casa. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.